Hola a todos, muy buenas tardes, ya listos para empezar con nuestro tema de hoy. ¿Qué habilidades necesitan los niños de esta generación? Entonces, pues bueno, vamos a esperar que se empiecen a unir las personas para que empecemos a desarrollar nuestro tema. Agradeciendo como siempre a aquellas personas que siempre están pendientes de nuestras publicaciones, de nuestros lives, de todo lo que hacemos en pedagogía interactiva. Súper bienvenidos todos. Entonces, les recuerdo nuestro tema de hoy: ¿qué habilidades necesitan aprender los niños de este siglo? ¿O qué habilidades necesitan desarrollar? Acuérdense que los niños vienen listos para aprender. Su cerebro tiene su mayor potencial durante los primeros 7 años de vida, por eso es que aprenden tan rápido, por eso es el momento donde son mucho más absorbentes, donde se pueden pues enfrentar a nuevos retos y no tienen miedo de hacerlo porque su cerebro está en el mejor momento. Por eso es muy importante que los padres de familia sepamos qué habilidades necesitamos desarrollar en ellos. Pues si nosotros desperdiciamos esta importante etapa de sensibilidad o de etapa de aprendizaje, pues luego vamos a dejarles menos herramientas para el futuro. Entonces, bueno, según el Foro Económico Mundial del año 2018, se compartieron algunas habilidades que se deben empezar a estimular en la primera infancia para fortalecer tanto las profesiones del futuro como la calidad de vida de nuestros niños. Entonces, este es el tema que quise traerles el día de hoy. Me parece muy interesante y abarca algunas de las cosas que ya hemos trabajado en los lives anteriores aquí en Pedagogía Interactiva. Entonces, para empezar, pues recordarles que los niños tienen una oportunidad increíble de desarrollar habilidades durante los 7 primeros años de vida. Como lo decimos siempre acá, las cosas importantes se aprenden antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nuestro cerebro está sentando las bases que le va a permitir perfeccionar las habilidades en el futuro. Si nosotros dejamos o no establecemos esas habilidades, hábitos, aprendizajes en nuestros niños pequeños, pues ¿qué va a pasar? Pues luego va a ser mucho más difícil adquirir esas habilidades. Nuestro cerebro es increíble, pero antes de los 7 años tiene todo el potencial de un genio. Y todo lo que nosotros necesitamos es darle a los niños esas bases que van a requerir para poder fortalecerlas en el futuro. ¿Qué debería tener tu hijo o qué debería aprender tu hijo para afrontar los retos que vienen en su vida adulta? De lo primero que vamos a hablar es de lo que hemos hablado en los últimos lives, que es sobre la educación emocional, inteligencia emocional. Este término está muy de moda desde que Daniel Goleman empezó a hablar de inteligencia emocional y a decir que o la mayoría de los problemas que tenemos a nivel social es porque nuestra sociedad no tiene un alto coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener un buen conocimiento, podemos ser expertos en una profesión o ser los mejores en cierta profesión, pero si no tenemos un buen dominio de nuestras emociones, una buena gestión de nuestras emociones, pues lo que va a pasar es que digamos que cualquier crisis o situación que enfrentemos, pues se nos puede salir de control muy fácilmente y el conocimiento viene a pasar a un segundo plano. Entonces, de nada sirve tener un genio en casa si a los 15 años no puede lidiar con una situación y lo que hace es acabar con su vida. ¿Sí? Por ejemplo, entonces a eso va la inteligencia emocional, a eso va la educación emocional, en poder nosotros desde el preescolar, desde la infancia, enseñarle a nuestros niños la importancia de aprender a gestionar sus emociones. ¿Por qué tenemos tan bajo coeficiente intelectual como sociedad? Porque hemos manejado métodos de crianza muy autoritarios, donde los niños no tienen la oportunidad de conocer sus emociones. Y si tú creces reprimiendo tus emociones por no hacer enojar a mamá o por no hacer enojar a papá o porque te golpean si te pones a llorar o si dices que tienes miedo o si estás asustado, pues
nunca vas a aprender a lidiar con esas crisis o con esas emociones que están allí porque no las conoces, nunca tuviste la oportunidad de desarrollar. De ahí que nosotros siempre aquí en los lives decimos, las pataletas, por ejemplo, que suelen aparecer alrededor de los 18 meses y tienden a desaparecer a los 3 años de edad con una buena gestión emocional. Las pataletas son nuestra mejor oportunidad para enseñar a los niños a gestionar sus emociones. Si nosotros los castigamos, los reprimimos, les decimos que no los queremos ver llorando, por ejemplo, o que se vayan al cuarto, todo lo que estamos logrando, pues es que este pequeñito entienda o el cerebro empiece a decir, las emociones están mal, mis emociones están mal, tengo que estar bien para que los demás estén bien. Está mal llorar, por ejemplo, nunca puedo llorar en público, tengo que comerme todas esas emociones negativas que estoy sintiendo, porque no hay una oportunidad para yo poder regularlas, para yo aprender a entenderlas, para yo empezar a sentir que son normales, que son naturales, que todas las personas las vivimos, las sentimos, y que hay una manera, digamos, de no quedarnos en el fracaso, o no quedarnos o no caer en una depresión o en una ansiedad o en problemas mentales más complejos, si nosotros aprendemos a lidiar o a gestionar con estas emociones de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar en nuestros niños? Sus emociones. Tenemos que validar las emociones de los niños. Está bien tener miedo, está bien estar enojado, está bien estar brincando de felicidad, está bien estar triste, pero ¿qué vamos a hacer con esa emoción? Entonces está bien estar enojado, pero no está bien que empieces a romper todo a tu alrededor. Mis sentimientos no tienen que estar ligados a mis acciones. Tengo que aprender a conocerlas, tengo que aprender a gestionarlas. Goleman tiene una frase bien impactante y es: las personas en su gran mayoría son contratadas por sus conocimientos, pero un alto porcentaje de ellas son despedidas por su bajo coeficiente emocional. Entonces, si nosotros no tenemos un alto coeficiente emocional, pues vamos a terminar arruinando las relaciones laborales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque vamos a estar, si no sabemos lidiar con nuestras propias emociones, si no nos aceptamos tal como somos, pues muy difícilmente podemos aceptar al otro. Va a ser una lucha interna que siempre se va a reflejar en una u otra manera. Entonces son los dos extremos. La persona que se toma todo personal y por la más mínima ofensa, que ella lo considera ofensa, agrede al otro o grita o dice lo que no quiere decir, bueno, pierde el control. Y la persona que no dice nada y se queda callada, pero empieza a presentar problemas de salud porque nuestras emociones tienen que salir de una u otra manera. Entonces, por eso es tan importante esta competencia para el futuro. Yo sé que no es fácil, sobre todo cuando no tuvimos un acompañamiento adecuado en la infancia. Uno de los mayores problemas de nosotros aprender a gestionar con las emociones de nuestros hijos pequeñitos es que la mayoría de los adultos no sabemos regular nuestras propias emociones. Entonces vemos a una mamita en un supermercado, por ejemplo, con su bebé de 2 años haciendo pataleta, y ella está haciendo una pataleta peor, exigiéndole al niño que se comporte bien. Y por eso es que a veces la gestión emocional en la infancia no es tan fácil, porque se requiere un adulto emocionalmente maduro que pueda guiar al niño, que sepa que si el niño está teniendo una pataleta, esa pataleta no es contra mí, es porque su cerebro aún es inmaduro, está desarrollando distintas partes del cerebro que aún no puede dimensionar, y tampoco tiene el lenguaje tan desarrollado como para expresarme lo que está sintiendo. Entonces es completamente normal que el niño actúe lo que siente, que no lo diga, sino que lo actúe. Pero si nosotros no nos ponemos en sus zapatos, no apoyamos este proceso, no nos regulamos para enseñarles además con nuestro ejemplo, pues difícilmente vamos a lograr que ellos se regulen. No les podemos exigir a los niños aquello que nosotros no hacemos, porque si nosotros con toda nuestra experiencia y nuestra vida adulta no lo logramos, pues difícilmente lo van a hacer ellos a los 2, a los 3 o a los 4 años. Entonces, inteligencia emocional, súper importante, una de las habilidades de este ciclo, de esta generación, de las más importantes. Empezamos a aprenderla en la infancia,
difícilmente el cerebro reaprende en la vida adulta, aunque obviamente es posible seguir aprendiendo, pero en los 7 primeros años el cerebro del niño es totalmente absorbente y todo lo aprende de manera natural. Que él entienda que sus emociones son reales, que debe aprender a identificarlas, que hay acciones que puede hacer para gestionarlas, porque se conoce, entonces todo eso le va a brindar un sinfín de oportunidades cuando en su vida adulta se enfrente a cualquier crisis, llámese de tipo laboral, de tipo afectiva, económica, en fin, va a tener las herramientas emocionales y no se va a quedar allí como nadando en el fracaso porque simplemente no sabe cómo levantarse después de que su ánimo pues no está en las mejores condiciones. Entonces no se trata de decirles a nuestros niños que todo está bien. No se trata de ese positivismo infantil donde queremos hacerle ver que no hay ningún problema, que no es para tanto, que minimizar las emociones de los niños no funciona. Para nosotros hay cosas que son insignificantes, pero para ellos es su vida, es todo lo que conocen y es como describen el mundo. Entonces no es poca cosa. Es importante nosotros poderles explicar que yo puedo hacer algo para lidiar con esas emociones, que no tienen por qué desbordarse en mí, que tampoco tengo por qué ocultarlas, que las puedo transmitir al otro sin dañarlo, pero sin dejarlas en mí donde me hagan daño a mí. Entonces, esa es como los tres pasitos de educación emocional. Por ahí tenemos ya una charlita de educación emocional, que si les interesa más este tema, allí podemos consultarla. Pero lo más importante es que recordemos eso. Las emociones son reales, tengo derecho a expresarlas para que no me dañen a mí, pero cuidando al otro, protegiendo al otro. La segunda habilidad de la que vamos a hablar, que efectivamente tiene mucha influencia en el futuro de sus niños, en la vida de hoy, es la habilidad del trabajo en equipo. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros niños que está bien pedir ayuda y que cuando ellos nos ayudan y nosotros aceptamos su ayuda, también estamos demostrándoles que ellos son útiles en nuestra vida. Para eso tenemos que aprender a permitirles hacer tareas de acuerdo a su edad. Tenemos que incluirlo dentro de las actividades diarias que realizamos. Tenemos que invitarlos a ayudar al hermanito cuando está logrando algo que parece difícil o simplemente por el hecho de compartir un momento de cooperación. Generalmente cuando hablamos de crianza respetuosa tratamos de no hablar de obediencia. Entonces no es que ven, o no sé, como ayúdame a limpiar la casa porque yo lo digo, o recoge tus juguetes porque yo lo digo. Sí, todos queremos un niño obediente en casa, una niña obediente en casa que haga lo que nosotros le pedimos, pero la obediencia no tiene ningún sentido si no involucramos el tema de querer ayudar. Entonces hablamos de cooperación, no es porque yo lo digo, sino es porque te necesito y aparte me agrada contar con tu ayuda. Es cuando nosotros empezamos a involucrar a los niños, ellos alrededor de los 3 años empiezan a interesarse aún más por las tareas de la casa. Son pequeñitos, aún no tienen muchas habilidades motoras, las están desarrollando, pero nosotros tenemos que brindarles el espacio para que ellos las puedan realizar. No solamente porque es el momento de su mayor interés, donde debemos apoyarlos para que realmente las quieran hacerlo, porque si nosotros en ese momento los vemos muy pequeños y les decimos como no me ayudes, ahorita no, ve y haces otra cosa, no te quiero en la cocina, bueno, no sé cuántas habilidades que nosotros a veces creemos que estamos protegiendo a los niños, pero lo que estamos haciendo es perder una ventana de oportunidad donde para ellos aprender es muy fácil y aparte tienen el interés por hacerlo. Y es importante incluirlos en su rutina diaria de limpieza, en sus hábitos, incluirlos en la limpieza de nuestro hogar, en las tareas del hogar, de acuerdo a sus capacidades, obviamente a su tamaño, a las actividades que pueden realizar, y también incluirlos en las charlas que tenemos como familia. Entonces, obviamente el niño no va a tomar todas las decisiones, pero es bueno escuchar su opinión, incluirlo, tú qué piensas, desde que es muy pequeñito.
Definitivamente pues hay decisiones que los papás somos quienes tomamos porque el bienestar de ellos pues es nuestra responsabilidad. No es algo como que cepíllate los dientes y si no quieres no pasa nada, sino yo soy el encargado de hacer que eso suceda. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la diferencia entre educar con respeto, con autoritarismo o con permisividad. Generalmente, pues, ideate la estrategia. Nos inventamos una canción, tú te cepillas primero y yo después. Bueno, hacemos todo lo que sea posible, pero mi responsabilidad es que tus dientes se cepillen todos los días, en los momentos que lo hemos establecido. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas confunden la crianza respetuosa con la permisividad. Entonces, no quiso, él no quiere comer, él no quiere, no sé, abrigarse, él no quiere, sí, claro, los niños van a tratar de imponer de, sus deseos por encima de sus necesidades. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacerlo, también lo haríamos, ¿cierto? Como quien no quiere pasar un momento delicioso en lugar de cumplir con un deber, por ejemplo. Pero nuestro deber es siempre entender que los adultos a cargo pues somos nosotros y somos los encargados de su bienestar. Entonces no puedo decirle a mi hijo de 3 años que decida si quiere pasar todo el día sin comer. Pero sí puedo empezar a establecer tiempos donde yo me siento con él, compartimos un momento agradable de comida, donde él me vea comer a mí, donde no se vuelva un momento de tortura, donde todos estamos estresados, sino empezar a vincular todo lo que me cuesta que mi hijo haga con experiencias emocionales muy positivas, donde estamos felices, donde la pasamos bien, donde bueno. Entonces, todo esto hace parte del trabajo en equipo, de la cooperación, de invitarlos a participar de nuestras necesidades también. Muchas mamás cometen el error de colocarse muchas cargas encima, como las supermamás, las que no necesitan ayuda, las que yo hago las cosas porque las hago mejor que ellos, como que no tiendas la cama porque yo la tiendo mejor que tú. Entonces, para yo tenderla 2 veces, mejor lo hago de una vez, y eso está muy mal por muchas razones. La principal, porque mi hijo hace las cosas de acuerdo a sus capacidades y él debe darse cuenta cómo hacerlo mejor cada día en la práctica. Ninguno de nosotros, de los adultos que hoy somos adultos, desarrollamos habilidades de un día para otro. Y si nosotros a los niños no les damos la oportunidad, ¿desde cuándo? Desde que tienen independencia de movimiento, es decir, desde que caminan. Desde que mi hijo camina, yo le puedo pasar un trapito para que me ayude a limpiar el polvo. Desde que mi hijo camina, lo puedo incluir, no sé, mientras yo lavo la loza, le pongo un banquito para que lave algo de plástico. Bueno, no sé cómo lo puedan incluir ustedes en la rutina de su casa, pero debo empezar a incluirlo porque es importante para su autonomía, es importante para que él entienda que mamá también necesita ayuda como él lo necesita de mí, y es importante que él entienda que es útil dentro de nuestra familia. Así enseñamos a los niños a trabajar en equipo. Así enseñamos a los niños a que no crezcan siendo adultos, que tienes que pedirle las cosas para que te ayuden. Que si tú no le dices, oye, no sé, estoy cargando este mueble y me está oprimiendo completamente, y tú me ves y no quieres siquiera ayudarme, te tengo que decir, oye, ¿me ayudas? ¿Por qué? Porque no sembramos en los niños esa capacidad de trabajar en equipo, de sentir que son útiles en la vida de otra persona, y además que su ayuda importa y que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos pedir ayuda, que pedir ayuda no me hace débil, no me hace menos, no me hace menos capaz. Entonces es importante que lo enseñemos cuando en los 7 primeros años de vida, cuando nuestros niños aprenden de manera natural. La tercera habilidad de la que vamos a hablar es la gestión de personas. Muy pronto vamos a hablar de las inteligencias múltiples aquí en Pedagogía Interactiva. Hoy vamos a tocar una muy importante, que es la inteligencia interpersonal. Entonces, hablábamos anteriormente de la inteligencia emocional, pero resulta que la inteligencia emocional tiene que ver con regular mis propias emociones, pero la inteligencia interpersonal va un poquito más allá, sobre el tema de aprender a ponerme los zapatos del otro, a identificar las emociones del otro, aprender a motivar a las personas cuando las veo tristes, aprender
a ver las habilidades en otros, a reconocer sus talentos. ¿Y cómo lo aprenden los niños? Pues porque nosotros lo hacemos con ellos, porque nosotros no solamente somos la mayor fuente de críticas de nuestros hijos, sino porque empezamos a convertirnos en esas personas que reconocen sus talentos. Ojo, no me refiero a que seamos una fuente de elogios interminables, porque nosotros tenemos que ser honestos con los niños, tenemos que empezar a decirle, yo sé que lo puedes hacer mejor. O sea, no vamos a convertirnos en los papás que todo el tiempo les decimos que todo está bien, que no pasa nada, que le quedó hermoso, así yo haya visto que lo hizo de mala gana, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender a identificar los talentos de nuestros niños, a reconocer esas habilidades que todos los niños, como lo sabemos, son únicos, no solamente, y eso viene a relucir con el tema de las inteligencias múltiples, no solo el niño que es bueno para las matemáticas es inteligente, también tenemos niños que saben escuchar, que saben abrazar a un amiguito cuando lo ven triste. También vemos a un niño que las artes o el deporte se le da excelente. También tenemos los niños que aman la naturaleza, aman los animales, cuidan todo lo que está en su entorno. Entonces hay distintos tipos de inteligencia, distintos tipos de habilidades. Y cuando nosotros empezamos a observar a nuestros niños, qué le gusta, qué le interesa, qué se le facilita, en qué necesita más ayuda, es cuando él empieza a darse cuenta que él puede hacer lo mismo con otras personas. Agradezcanle a sus niños los elogios que salgan de ellos. Cada vez que les digan como, mamá, ¿cómo te ves de linda? Gracias, amor. No, me gusta que me digas esas cosas. Tenemos que reconocer esas cualidades en nuestros niños. Muchas personas se presentan a una entrevista laboral y cuando les dicen, dígame 3 cosas positivas de usted, el 70% de las personas se quedan pensando de forma interminable y no tienen una sola cosa buena que decir de ellos mismos. Sí las tienen, pero tienen que pensar mucho. Y tenemos que enseñarle a los niños a reconocer esos talentos en otros, en ellos mismos, y no tener miedo de decirlo, no tener miedo de decir, sí, yo soy creativo, yo soy inteligente, yo soy valiente, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para las palabras. O sea, tenemos que enseñarles a los niños a sentirse bien consigo mismos, tanto por sus talentos como con sus habilidades. Entonces no se trata de que ahora todos, que si tú dices que eres muy bueno en algo, entonces, ay, ahora te crees el mejor. Pues no soy el mejor, pero seguramente sí lucho por ser cada día mejor. Entonces no tengamos miedo de enseñarles a través de nuestro ejemplo a reconocer nuestras propias habilidades y efectivamente reconociendo la de ellos mismos. Todas las circunstancias que nuestros hijos viven siempre tienen varias facetas. Generalmente cuando transitamos una emoción difícil como la ira, como la tristeza, como el enojo, solo podemos ver una de las facetas de la situación. Por ejemplo, entonces me gusta ejemplificar este tipo de cosas para que nos quede muy, muy claro. Entonces, por ejemplo, están en el parque con su amiguito y resulta que tu hija pelea con él porque le quitó su muñeca. Entonces viene llorando hacia ti, mami, es que ya no quiero jugar con Juanito porque Juanito se porta muy mal, es muy egoísta, es muy envidioso, es violento, me quitó mi muñeca, por ejemplo. Entonces la mamá generalmente pues se pone los zapatos del lado de su hijo y le dice, ay, ¿cómo así que te quitó la muñeca? Y agrandamos el problema. Entonces tratamos en vez de minimizarle y mostrarle otra óptica, lo que hacemos es agrandar. Entonces, ¿cómo así que te quitó la muñeca? No me gusta que juegues con ese niño brusco. Y empezamos a etiquetar. Entonces, ese niño es brusco, ese niño se porta mal, ese niño es grosero. Empezamos a darle etiquetas que el niño a veces ni siquiera conocía. Si nosotros, al contrario, utilizamos este tipo de situaciones que nuestros hijos viven, si nos damos cuenta no es nada grave, no es nada del otro mundo, no se va a morir porque alguien le quitó su muñeca, pero sí lo podemos aprovechar de una manera. Decir, pero ¿por qué estás enojada con Juanito? Ah, yo sé que se siente triste porque a ti te importa tu muñeca y Juanito no estuvo actuando bien, seguramente no lo hizo de la mejor manera, eso tampoco está bien. Pero ¿te parece que él es grosero? Y la semana pasada vi que se divertían mucho, parecía que en ese momento no te parecía que Juanito fuera grosero. Y empezarle a mostrar a la niña que las personas cometen acciones
pero que esas acciones no siempre tienen por qué definirlos. Y seguramente darle cómo gestionar esa situación. ¿Y qué tal si vamos y hablamos con Juanito y le propones que jueguen los dos con la muñeca? ¿Y qué tal si la próxima vez tú le dices que si le gustan las muñecas puedes traer dos para que los dos jueguen? Y buscamos la manera de gestionar la situación que está pasando en lugar de tomarnos una sola postura donde terminamos tal vez victimizándonos, donde terminamos también tal vez como etiquetando a la otra persona para siempre, cuando simplemente se trató de una situación, en este caso por hablar de los niños, y eso les va a ayudar a empezar a gestionar, a aprender de qué se trata la gestión interpersonal con otras personas de su entorno, llámese sus relaciones afectivas, como lo decimos antes, sus relaciones laborales, sus amigos, su familia, todo lo que tiene que ver. Otra de las habilidades de las que es muy importante que hablamos es el pensamiento crítico. Generalmente con la crianza autoritaria no permitimos que nuestros niños desarrollen el pensamiento crítico, ni siquiera en las escuelas tradicionales, porque los niños a los primeros, no sé si, bueno, quienes tengan hijos menores de 5 años, quizás ya pasaron por la etapa donde sus hijos todos le preguntaban por qué. Es porque, mami, ¿por qué vamos? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué la luna se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quienes transitamos esa etapa con nuestros niños, a veces llegamos como a exasperarnos un poquito porque ya no sabemos, llegamos súper lejos de todas las respuestas que le damos y a veces terminamos diciéndole un simple porque sí, porque así es, porque así toca, porque esas son las cosas. Y desde ahí empezamos nosotros a romper el pensamiento crítico en nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños, después de preguntar tanto, entienden que los adultos no queremos escuchar ninguna pregunta, sino queremos escuchar solo la respuesta correcta, solo la respuesta verdadera. Eso pasa en la casa y pasa también en el colegio. Entonces, solamente el profesor pregunta y solamente levanta la mano el que tenga la respuesta correcta. Y esto lo que está haciendo es empezar a ir en contra del desarrollo del pensamiento crítico de los niños. Los niños tienen derecho a cuestionarse. No es una falta de respeto que tu hijo te pregunte ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? ¿Sí? Yo tuve una experiencia con mi hija cuando era muy pequeñita, que una vez yo estaba enojada por algo y en algún momento se detiene y me dice, pero ¿por qué estás enojada si yo te estoy tratando con cariño? Y yo no puedo sentirme atacada por mi hija, yo no puedo tomarlo como que me está retando, como que está poniendo en vilo mi autoridad, porque está cuestionando mis emociones. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a entender, que criar a los hijos no es una lucha de poderes, donde yo soy el que mando y donde tú haces lo que yo digo porque soy tu papá. Porque lo que estamos haciendo es que él entienda que el que tiene el poder es el que manda, que el que, no sé, que el que tiene el dinero en casa es el que tiene derecho a golpear, a tomar decisiones por encima de los otros, si llega enojado entonces todo el mundo tiene que esconderse porque llegó la persona que domina la casa. Y la vida real, pues definitivamente o no funciona así siempre o no es saludable para la familia o para su trabajo, para las relaciones afectivas que pueda sembrar. ¿Cómo podemos nosotros empezar a trabajar ese pensamiento crítico desde que son muy pequeñitos? Pues una vez empiece a aparecer esa etapa del por qué, mami, ¿por qué los perros tienen pelo? ¿Por qué los gatos maullan? ¿Por qué el cielo es de ese color? ¿Por qué las nubes se mueven? Todos los por qué que aparecen en el mundo de los niños, pues nosotros empecemos también a preguntarles, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué crees que eso es así? ¿Tú qué te imaginas? Y empecemos a escuchar todo lo que puede salir de esa pequeña cabecita, que seguramente nos va a sorprender cuando nos tomamos el tiempo de escuchar, de apreciar, de debatir. Yo digo que no hay nada más maravilloso que llegar a un debate con un niño de 3 o 4 años, porque siempre te van a exponer sus argumentos cuando se sienten
en confianza de expresar lo que piensan. Porque cuando ellos sienten que si lo que yo digo está mal, pues son muchas de las cosas que empiezan a modificar nuestra manera de pensar. Entonces yo no digo lo que pienso, sino lo que yo creo que tú quieres escuchar de mí. Y esto, pues, a la larga va a tener muchísimas consecuencias en el desarrollo del pensamiento. Hoy tenemos una generación bastante afectada por la influencia mediática, por las redes sociales, porque sale una noticia y ni siquiera es capaz de consultar si es real, si es falsa, si no la comparte, porque dicen que, no sé, sale la foto de un hombre y dice que ese hombre es un ladrón, entonces yo también la comparto sin siquiera tener la certeza de saber si eso es real o es mentira. Si es tan fácil poder dañar la imagen de alguien, pero pues dime ahora tú si no es cierto, qué difícil es volver a restaurar la imagen de una persona. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque tenemos que enseñar a nuestros niños a cuestionar, a preguntarse que no importa quién lo diga. Lo pudo haber dicho su figura de autoridad máximo, pero si hay una alerta en él que dice que hay algo que no está bien, tiene derecho a preguntar, a investigar y a buscar otras fuentes. No hay una única respuesta, no hay una manera única de resolver un problema. Muchas veces es algo en lo que yo siempre he debatido un poco con la educación tradicional, y es querer que los niños repitan el discurso que el profesor les dio. Los niños pueden tener otra manera de solucionar los conflictos y está perfecto. Es su manera, y finalmente eso es inteligencia. Que algo que yo te doy, tú lo puedas transformar y adherir a ti, tanto que ahora me lo puedes contar en tus propias palabras, tanto que ahora lo puedes aplicar en tu vida cotidiana. Y no solamente los niños que repiten como loritos la lección para nosotros decir, ¡ay, sí, cuánto ha aprendido este niño! No, lo importante es que cada cosa que él cuestiona, cada recurso que él busca para solucionar un problema, es realmente lo que importa, porque es lo que le va a permitir poder desenvolverse en un mundo globalizado que todos los días está cambiando. Entonces, tips para desarrollar el pensamiento crítico: no se sienta cuestionado, no se enoje si su hijo le cuestiona una orden. Es preferible que su hijo aprenda a obedecer a la razón que al miedo. Entonces, ¿por qué tú tienes que ir a la cama hoy? Porque tienes que dormir las horas que necesitas para que crezcas fuerte, para que crezcas saludable, y en casa tenemos el límite de acostarnos a esta hora. Eso es una razón. Porque yo digo, no es una razón. Y seguramente tú no quieres que tu hijo en la vida adulta obedezca a las masas, a una obediencia ciega, simplemente por quedar bien, simplemente porque así se ha hecho siempre. El pensamiento crítico es muy importante en un mundo donde las opiniones sobran, pero yo tengo que casarme con aquellas opiniones o aquellos criterios que yo mismo he investigado, que no lo digo porque otro me lo dijo, sino porque mis argumentos son tan fuertes, porque mira, yo lo viví, yo lo expresé, yo lo recibí, yo investigué las fuentes fiables, la ciencia dice esto. Bueno, las fuentes confiables que normalmente nosotros podemos consultar, y que decimos esto es ciencia, esto es real, o esto es cierto, o va adherido a mis principios, porque creo que una de las cosas que más dejamos pasar a veces es que los niños puedan desarrollarlo simplemente porque los papás hoy no tenemos ánimo de explicar. Y sí es importante para su desarrollo personal. Acuérdense, no van a ser niños para siempre. La paternidad cansa, a veces es difícil, es lo más maravilloso, pero al mismo tiempo es de las cosas más difíciles que podemos vivir. Pero vale la pena hacerlo bien. Presta atención a lo que estás haciendo, porque estás educando no solo a tu hijo, sino a un ciudadano, al papá de alguien, al esposo de alguien, al amigo de alguien, al vecino de alguien. Y seguramente tú sabes que las herramientas emocionales no solamente son para los demás, sino efectivamente tiene que ver con el desarrollo personal de cada persona, con la plenitud, bueno, con todo lo que lucha, y que esas fuentes ideológicas no vengan a pagar lo que los niños realmente traen. La libertad de la que son testigos, la autenticidad. Los niños son imprudentes porque dicen exactamente lo que piensan, pero nosotros a los 7 años ya los hemos
domesticado tanto que entonces ellos empiezan a decir solo lo que mamá, papá o la maestra quieren escuchar. Y definitivamente eso tiene un gran impacto en nuestra vida adulta. Bueno, la siguiente habilidad de la que vamos a hablar, que efectivamente la vamos a necesitar toda la vida, es la creatividad. La creatividad es la mayor capacidad de adaptación al medio que podemos tener. No se trata de un rasgo genético, no heredamos la creatividad, pero sí la podemos desarrollar desde que los niños son muy pequeñitos. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, con el desarrollo del pensamiento crítico, porque definitivamente una persona creativa no quiere hacer las cosas como siempre se hace. Una persona creativa, su mente lo puede llevar por lugares donde llega a cuestionarse, decir, pero ¿por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? ¿Por qué si así es más fácil o así se ve más bonito? Y yo, no sé, pienso que a veces la norma o a veces la rigidez lo que hace es que los niños empiecen a meterse en un molde donde pierden su creatividad. Donde entonces, si hoy tenemos que dibujar una casa, entonces, bueno, ese es uno de los mayores rasgos de ver cómo nuestra creatividad se afecta, ¿no? La mayoría de latinos que conozco, por lo menos en Colombia, siempre que tú le dices dibújame una casa en 5 segundos, dibujan la típica casa del triángulo y el cuadrado abajo. Y eso es algo que traemos desde la infancia, donde una vez una maestra se paró al frente y le dijo a alguien, dibuja una casa y les voy a enseñar a dibujar una casa. Yo nunca he visto una casa de esa manera. Seguramente si nadie me hubiese puesto un patrón de cómo dibujar una casa, yo hubiese dibujado mi casa de la infancia. Pero hay casas de distintas maneras, de distintos colores, de distintas formas. No hay una única manera de dibujar una casa, o de dibujar una flor, o de dibujar una oveja. Pero nosotros a veces pretendemos enseñarles a los niños o a imponer sobre ellos nuestras ideas o nuestras experiencias, y eso es lo que validamos como que está bien o está aceptado. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la creatividad? Alentando la curiosidad de nuestros niños. Entonces, si yo estoy dedicado a educar a mi hijo, cualquier pregunta que él me haga o cualquier cosa que quiere saber, pues no se la deje pasar. O sea, no tengo por qué dejársela pasar. Tengo que, al contrario, tratar de que él se dé cuenta que el mundo no es solamente lo que vemos. Entonces, mamá, porque, no sé, digamos, hace poquito vi un video de un niño donde la mamá le decía, ¿mataste a la hormiga? Decía, no, porque se va para su casa, donde está su familia, donde están sus hermanitos. Entonces, en su mundo, que es mitad fantasioso y mitad real, la hormiguita pues llega a su casa como llegaría su papá, por ejemplo. Entonces, si nosotros alentamos esa creatividad en los niños, si les leemos cuentos, si nos imaginamos con ellos, si nos imaginamos un final distinto para el cuento, si permitimos que nuestra imaginación recree nuevos escenarios que no se están viendo, pues le estamos dando habilidades que le van a ayudar a resolver problemas en su vida futura con muchísima facilidad. Cuando se enfrente a una crisis en su empresa, cuando se enfrente a una crisis en su matrimonio, cuando se enfrente a una crisis en su vida diaria, su cerebro tiene la habilidad de empezar a buscar otros caminos que le van a mostrar que no hay una única manera de resolver las cosas y que posiblemente no es el fin del mundo. Entonces eso lo sembramos igual que todas las habilidades anteriores antes de los 7. Ahí es cuando se establecen las bases para que nuestro cerebro pueda tener todas las habilidades que puede perfeccionar en la vida adulta. Entonces, bueno, vamos a hablar de la última habilidad, ya para ir finalizando, que es muy, muy bonita, y es la orientación al servicio. La orientación al servicio es enseñarles a nuestros niños que ellos pueden ser útiles para otros, que no siempre yo debo obtener una ganancia por lo que hago. Por eso no está bien que yo eduque a mi hijo bajo premios y castigos. Entonces, si te portas bien, te doy un dulce, y si te portas mal, te golpeo. O sea, no hay premios, no hay castigos. Sí hay consecuencias.
Hay consecuencias de cuando no haces las cosas bien, hay consecuencias de cuando no le dedicas el suficiente tiempo a la tarea por estar jugando, hay consecuencias cuando tienes una actividad por hacer y no la haces durante el tiempo estipulado. Siempre hay consecuencias, como los adultos tenemos consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que, no sé, que cocinar y me distraigo en el celular durante el tiempo que debería cocinar? Pues bueno, pues después voy a estar corriendo, no me van a quedar las cosas bien, voy a estar estresada. Entonces tengo una consecuencia por algo que no organicé o por no gestionar mi tiempo correctamente, por ejemplo. De la misma manera, los niños tienen que entender que no todo lo que hacen, nada de las cosas lo que hacen, se hacen por un premio. Nosotros hacemos cosas en casa porque somos un equipo, trabajamos juntos, nos apoyamos. Cuando mamá está cansada, yo la puedo ayudar. Cuando papá está cansado, yo le puedo llevar un vaso de jugo, por ejemplo. Yo puedo ayudar a mamá en algo que no me ha pedido, yo puedo ayudar a mi hermanito en un momento donde está muy atareado. Entonces, no hay ningún beneficio físico o algún premio físico para mí, pero es la satisfacción de yo servir, esa capacidad de servicio donde yo puedo ayudar a alguien sin obtener nada a cambio, aparentemente. Porque cuando los niños trabajan esa capacidad de servicio, desde la infancia y entienden y obviamente nosotros les agradecemos, lo reconocemos. En casa mi hija siempre ha tenido muy desarrollada la capacidad de servicio, entonces si ella te ve muy ocupado llevando unas bolsas, siempre te va a querer ayudar. Por ejemplo, está pendiente de que mamá no olvide las llaves o que no olvide las cosas que siempre olvida. Entonces es una capacidad de servicio que ha ido desarrollando con el tiempo. ¿Por qué debemos nosotros reconocer esa capacidad de servicio en los niños? Decirles, oye, gracias porque siempre estás pendiente de mí, gracias porque hoy ayudaste a tu hermanito a recoger los juguetes, gracias porque hoy me ayudaste a recoger el desorden de la casa sin pedírtelo, me siento orgullosa de ti. Aparte de que lo van a seguir haciendo, porque el cerebro de los niños, aunque nosotros no educamos ni con premios ni con castigos, el cerebro sí siente esas recompensas que genera el sentirse bien, la satisfacción de haber ayudado, la satisfacción de haber hecho algo bien. Entonces sé que muchos lo hemos vivido, no sé, cuando ayudamos a una persona de pronto que está en necesidad, nos dimos cuenta y actuamos, esa satisfacción que se genera de manera interna es efectivamente nuestro cerebro segregando todas estas sustancias que generan placer, que generan satisfacción. Y por eso, si nosotros lo entrenamos desde la infancia o lo enseñamos desde la infancia, pues para los niños va a ser muy natural aprender a servir. Entonces, qué rico uno encontrarse con una persona o llegar a un funcionario, por ejemplo, público, al que le agrada servir a la gente, al que no está allí obligado, no está allí por un salario, no está allí por lo que pueda obtener a cambio, porque así la vida se vuelve terriblemente amargada, se vuelve pesada, se vuelve fuerte. Pero cuando tú encuentras esa capacidad o esa alegría o satisfacción en servir a otros, pues no importa lo que estés haciendo. Y aunque obviamente tiene una compensación económica, que es importante también valorar, pues eso te ayuda a que puedas hacerlo o desempeñarlo de una mejor manera. Por eso es una de las habilidades más importantes para nosotros desarrollar en el futuro.